incertidumbre respecto a dónde está María Corina Machado, si es que realmente logró salir de Venezuela, esto mezclado con una situación política internacional que tiene la tensión al rojo vivo entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Ya lo ha dicho Donald Trump en una última entrevista que el dictador venezolano tiene los días contados al mando de Venezuela como líder del cartel de los soles en esta batalla contra el narcotráfico que ha hecho Donald Trump. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo allá? ¿Qué está pasando realmente en Venezuela en estos momentos? Se lo preguntamos a Guarequena Gutiérrez, abogada, diplomática venezolana, ex embajadora de Venezuela en Chile, además académica de la Universidad del Alba. La tenemos aquí en los estudios. ¿Qué tal, Guarequena? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, expectante, como estamos todos los demócratas del mundo, porque no es solamente los venezolanos, los demócratas del mundo, de lo que ocurre en Venezuela, del desenlace de toda esta artillería de los Estados Unidos que está en el Mar Caribe, más la salida, eventual salida, hipotética salida de María Corina Machado, que se espera para mañana en Oslo, a partir de las 9 de la mañana hora Chile, que creo que serían la 1 de la tarde en Oslo, para recibir el Premio Nobel de la Paz, que bien fue para ella, pero es para todos los venezolanos, por toda una gesta pacífica que ha llevado a cabo a pesar de unas condiciones tan adversas, sobre todo hace un año, y que ya tiene prácticamente en la clandestinidad también después del 28 de julio. Así que estamos expectantes de lo que ocurre en Venezuela, muy preocupados por los presos políticos, tengo que decirlo. Hoy fueron trasladados cientos de presos políticos a penales, a penitenciarías de alta peligrosidad. Una de ellas es Tocuyito, en el estado Carabobo. Así que eso también, por un lado, estamos alegres por el Premio Nobel de la Paz, las cantidades de personas que están en Oslo, incluso personalidades chilenas también. Les agradecemos muchísimo y a la vez nuestro corazón también está con los presos políticos. Usted fue embajadora de Juan Guaidó, ¿no? Acá en Chile. De Venezuela en Chile, de Venezuela en por Chile, Juan Guaidó, claro, sí. Claro, bueno, posteriormente ahí tuvo toda una evolución aquello y que fue quizás, no la primera antesala, pero una de las antesalas respecto a una oposición fuerte o marcada que trascendió las fronteras de Venezuela a nivel mundial, por este lado del continente, contra Nicolás Maduro, develando también las situaciones que se estaban dando allá. ¿Cuánto ha cambiado Venezuela desde ese momento hasta hoy? Usted vive en Chile, pero la realidad interna, ¿cómo ha cambiado? Porque quizás en ese momento uno podría decir el régimen era mucho más fuerte. Y era fuerte finalmente, ¿no? Logró sacar del camino a Guaidó, bueno, sacó también a Capriles en su momento, etcétera, etcétera. Pero hoy pareciera que el escenario es distinto. Usted que tiene, me imagino, raíces, o sea, tiene contactos, sus raíces están en Venezuela, contacto allá. ¿Cuál es el ambiente que está ahí, que se vive en Venezuela hoy? ¿Cree que el régimen sigue siendo tan fuerte como lo era antes? Evidentemente no. De hecho, hoy Estados Unidos entra al territorio venezolano aéreo con aviones, están cerca en el Mar Caribe, pero limítrofes, ya entrando a aguas nacionales venezolanas, y hasta este momento no ha habido una respuesta del régimen de Nicolás Maduro, porque evidentemente saben que no es tan fuerte. Además, una de los activos nuestros más fuertes fue el resultado del 28 de julio, donde las actas de los centros electorales, donde la mayoría de los electores eran militares y afectos, sus familias y partes del régimen en los rangos bajos y rangos medios, ganó, en Venezuela decimos por paliza, es como arrasó por Edmundo González Urrutia, que fue el candidato que eventualmente tuvo que suplir a María Corina Machado, a quien no le permitieron ser la candidata, a pesar de haber ganado con más del 95% las primarias que hicimos. Ha cambiado Venezuela en la represión, ha cambiado el régimen en sentirse más acorralado. Hoy en día ya no es la voz de los venezolanos diciendo en el mundo entero, como bien lo decías tú, en el gobierno Juan Guaidó, que nos organizamos para demostrar que estábamos en un régimen narcoterrorista. Hoy en día es catalogado por el Departamento de los Estados Unidos con prueba y con dos testigos fundamentales, que son Cliver Alcalá Cordones, general del ejército venezolano, y el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, que también es otra persona que fue clave en la organización, la estructura y el diseño y la implementación de exportar las actividades ilícitas tanto a Estados Unidos, y Chile es uno de los países también testigo de excepción de lo que es capaz de hacer el Tren de Aragua como una filial del Cartel de los Soles. Se lo preguntaba porque evidentemente para poder
por haber conseguido el régimen de Maduro lo que hizo post-Guaidó, digamos, que en cierto aspecto lo sacó del camino pese a toda la revolución internacional que hubo en torno a él. Es porque tiene una maquinaria interna que funciona, ¿no? Y funciona, digamos, con represión, con la represión o con estatal, lo que sea, pero funciona. El terrorismo de Estado. Que se entienda un poco lo que quiero decir. Hoy pareciera que el escenario podría ser distinto, entendiendo que además, si ya antes estaba medianamente aislado, hoy pareciera que Nicolás Maduro está totalmente aislado. O sea, China no... De hecho, China y Rusia no se han manifestado a favor de defenderlo. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo ves tú que ahora, hoy está la interna de Venezuela en torno a todo lo que está pasando con los barcos en el Caribe, con los aviones pasando cerca de territorio venezolano? ¿Cómo crees tú, cómo has visto tú, de acuerdo a lo que has podido conversar con gente allá, que se vive la interna de Venezuela? Julio, lo que ocurre es que también hay un efecto globalizador. Hay una guerra Rusia-Ucrania que no estaba en 2019, luego vino la pandemia, tenemos el presidente Trump en un segundo mandato con un secretario de Estado como Marco Rubio, que además viene de Cuba, de conocer cómo funciona el régimen cubano como cerebro operador del régimen en Venezuela y Nicaragua. Entonces hay también tenemos ese presidente Trump que también está en contra y ha trabajado para construir fuerzas en contra de grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, que también tienen sedes y tienen filiales y sucursales en Venezuela. Sí. Entonces, han habido, en este tablero geopolítico también han habido otros actores, otras variables que han hecho que el régimen se sienta mucho más acorralado, porque hay intereses en otros países de sus propios aliados. Rusia, en este momento, su blanco, digamos, para defender o para apoyar, no va a ser Venezuela. Y así otros países también de Medio Oriente, grupos terroristas catalogados así de manera internacional. Además, también la investigación en la Corte Penal Internacional, que las últimas semanas tuvo que irse de Venezuela porque ya no había ni siquiera un nivel de comunicación con el régimen de Nicolás Maduro. Han habido varias variables que han cambiado a lo que ocurre dentro de Venezuela. La represión está muy fuerte, muy fuerte. Hoy en día, un ejemplo muy cotidiano es que te pare la policía en la calle o algunos grupos del régimen y de los cuerpos de seguridad del narcoestado, y te agarran el celular y te escriben en WhatsApp, te dicen Trump, invasión Estados Unidos, cualquier palabra, y con eso eres detenido. Acaban de sentenciar a 30 años de prisión a una médico en la región del Táchira por haber dicho estamos en una crisis y Nicolás Maduro es el responsable de lo que está ocurriendo en Venezuela. 30 años, que ni siquiera a algunos homicidas o violadores sexuales les han impuesto esta pena. Esto es lo que ocurre hoy en día en Venezuela. Además, las personas también están muy expectantes de lo que ocurre, a pesar de que hay mucho miedo. Uno que está afuera, si lo podemos decir, en un país que hay democracia y Estado de Derecho. Yo salgo aquí, yo sé que no me va a seguir el SEBIN, lo que sería la DINA para ustedes en el momento de la dictadura, y yo puedo decir que las personas están esperando que Estados Unidos actúe en contra del cartel de los soles que tiene secuestrado el Estado de Venezuela. Pero también hay un miedo a quedarse incomunicados, un miedo a un estado de WhatsApp, a un estado en una red social. Eso también ocurre en Venezuela porque hay muchísimo miedo. Se han llevado detenidos a una niña, a una guagua, desde 2 años hasta adultos muy mayores están siendo privados de libertad. Acaba de asesinar el régimen de Nicolás Maduro porque estaba bajo su custodia el exgobernador de la isla de Margarita, la región de Nueva Esparta, la isla de Margarita, que es tan conocida por los chilenos. El gobernador, que fue concejal, fue alcalde, un líder nato, y murió en prisión en más de un año. El 24 de noviembre de este año cumplió un año privado de libertad injustamente por ser parte del apoyo a María Corina Machado y de esta gesta que estamos buscando la democracia, sin atención médica, y en más de 365 días una sola vez vio a una de sus hijas. No vio a más familiares. Entonces, esto es lo que ocurre en las cárceles venezolanas y las venezolanas, y la gente tiene miedo de actuar, pero están expectantes y nos dicen, sigan ustedes lo que pueden alzar la voz. Por eso yo agradezco las instancias en los medios de comunicación chilenos por ser la voz de los que están en Venezuela. ¿Cuál es una salida que es probable, según ustedes, lo que debiese ocurrir en este caso, digamos? Con Nicolás Maduro, con la eventual intervención que no sabemos, Trump ha dicho varios días, tiene los días contados, pero no sabemos cuántos días, ¿no? ¿Cómo debiese resolverse este problema finalmente? ¿Cómo debiese resolverse? Se debió resolver con una negociación de la salida
que era en el derecho internacional, era lo más fácil y lo más inocuo para toda lo que pudiese ocurrir o hipotéticamente va a ocurrir en Venezuela. Pero de acuerdo a las reacciones que estamos viendo de parte del régimen, no solamente de Nicolás Maduro, también de Cuba, como del régimen cubano como cerebro operativo de lo que ocurre en Venezuela, es una huida hacia adelante. Entonces esto va a llevar a los Estados Unidos, creo yo, y lo digo de manera muy responsable, es mi opinión, que creo que van a tener que ir directamente por los blancos que ya tienen marcados, los tienen estudiados. De hecho, el presidente de los Estados Unidos ha dicho, sabemos dónde están, sabemos dónde se esconden, incluso en los centros de salud, porque saben que esos son lugares que no pueden atacar por respeto a las personas, a los civiles que son inocentes. Pero es parte de lo que ha dicho Estados Unidos, y es lo que creemos muchos venezolanos que conocemos el régimen, que no tienen ninguna intención de negociar, y que cuando eventualmente han hablado de la llamada que tuvo el presidente Trump con Nicolás Maduro, fue un gesto para ganar tiempo. Así lo consideramos. Ahora, evidentemente, si es que existe algún conflicto, Venezuela no tiene cómo enfrentarse a Estados Unidos, eso es un hecho, ¿no? Mi pregunta iba hacia cómo cree usted que va a terminar esto en función de el propio Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y todo lo que estamos justamente viendo ahí en esas imágenes. ¿Qué cree que va a pasar con ellos? ¿Tienen de alguna forma pactado una especie de huida? ¿Van a luchar hasta el final? ¿Van a entregar el poder? ¿Qué, de acuerdo a la idiosincrasia venezolana y a la radiografía de estos personajes que tiene a través de las pantallas, cómo cree que se va a resolver este conflicto si es que ocurre una invasión o un enfrentamiento con Estados Unidos? Lamentablemente la naturaleza del régimen no es la idiosincrasia venezolana. De verdad que está muy contaminados, envenenados, son unas personas terroristas, sádicas, y esa no es la idiosincrasia del venezolano. Venezuela por años tuvo pactos de acuerdo de mantenerse la democracia, la alternabilidad, lo que se llamó el pacto de punto fijo. Y esto se ha salido totalmente de la constitución que ellos mismos hicieron. Así que no creemos que vayan a entregar. Vuelvo y repito, es mi opinión. No creo que vayan a entregar. No creo que quieran negociar. Se les han ofrecido todas las vías para negociar. Incluso lo que todavía se les está dando tiempo, porque yo creo que todo este último mes ha sido tiempo para ellos poder organizar una salida. Desde los hermanos Rodríguez, Vladimir Padrino, Maduro, Diosdado. Creo que van a tener que salir con una braga naranja, ojalá. Yo lo que más quisiera es que pagaran ante la justicia, ni siquiera que los asesinaran porque es lo que merecen, porque ellos han asesinado muchísimas personas, pero yo lo que creo es que deberían ir ante la justicia internacional. ¿Tú crees que no van a huir, digamos? No creo que van a buscar la manera de huir. Por lo menos Diosdado Cabello, que digamos el cerebro de la Fuerza Armada venezolana y que tiene secuestrado, es una persona que creo que no quiera negociar, no quiera salir, y sea quien esté presionando a Nicolás Maduro para que tampoco tenga las opciones de salida. Digo, eso aunque les cueste la vida, digamos, porque un enfrentamiento puede ser por cualquier cosa. Ellos por 26 años han burlado la justicia internacional, a los demás países, y han ganado tiempo. ¿Y estarían dispuestos incluso a ese tipo de enfrentamiento ellos? Eso no me pregunto. Yo creo que ellos están dispuestos a que Estados Unidos quede como el malo de la película, digámoslo de esta manera coloquial, y tener ellos, porque ellos tienen un proyecto país malo, violador de derechos humanos, pero tienen un proyecto país de mantenerse, igual cuando Chávez ya estaba con la enfermedad terminal, prepara a Nicolás Maduro, porque ellos tienen un proyecto para quedarse. Yo creo que les sirve la narrativa de que Estados Unidos invadió, que no es una invasión, es una cooperación internacional para restituir la democracia en Venezuela, que está coactada por un grupo narcoterrorista, con pruebas suficientes, y además hoy, 9 de diciembre, con 2 testigos fundamentales que los mencioné al principio de la entrevista. Lo que está pasando hoy en Oslo con esta entrega del premio Nobel, ¿no? No llegó Corina Machado, existe incertidumbre, hay dudas de que esté o no esté en Venezuela, si es que logró o no logró salir. Dicen que pudo haberse subido a uno de los aviones que recibió Maduro de Estados Unidos con gente deportada, en fin. ¿Qué cree usted que está pasando ahí con Corina Machado? Yo creo que sí salió. Quiero creer que va a estar mañana. Creo que todavía están afinando detalles tanto del discurso
como todo lo que se está hablando, sé que María Corina Machado está también pendiente de los presos políticos en Venezuela. Eso, como te digo, nos tiene muy preocupados porque son capaces de decir que hubo un motín o hacer un incendio y asesinar a los presos políticos. Lo hemos visto en otros regímenes parecidos, han hecho más o menos lo mismo. Así que eso es algo que nos tiene muy preocupados. Puede que ella esté también buscando la forma de ser más útil donde pueda ser más útil. Pero a efectos prácticos yo creo que salió, creo que va a estar mañana en Oslo, y si no está, también es una forma de demostrar al mundo que ciertamente hay que acabar con el régimen de Nicolás Maduro, porque la líder legítima de los venezolanos, que ganó unas primarias con casi el 95% de la preferencia electoral y de los que pudieron votar, y después no fue el presidente Edmundo González Urrutia, también porque ella lo apoyó, es una forma más de demostrarle al mundo necesitamos ayuda, y varios países deberían estar haciendo lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. La posibilidad de que eventualmente pueda seguir en Venezuela y que esté como... Lo digo porque no hay información, ¿no? No hay información, no hay confirmación que haya llegado a Noruega. Que puede incluso estar detenida en Venezuela y se mantenga bajo reserva, y incluso el propio Diosdado Cabello hace poquito decía, ¿no?, que lo más probable es que ella esté fuera de Venezuela por la ropa que traía, analizando algunos videos. Puede ser una táctica de desviación y a lo mejor puede ser que la tenga el régimen. Estoy especulando. Yo especulando te puedo decir que la cara de molestia y de desencajado que tenía Diosdado Cabello cuando hace esta declaración, uno que ya tiene 26 años conociéndolo, era como mucha molestia. Entonces, lo que me puede llevar a pensar que sí salió, o que por lo menos ellos no están en control de qué fue lo que ocurrió. Guarequena, cuando ustedes miran las imágenes que llega... ¿Cuántos años lleva viviendo en Chile? Más de 7. 7 años. Cuando llegó con... No, yo llegué antes. Llegué en el 2018. Sí. Cuando ven ustedes las imágenes que sobre todo este último periodo han llegado de Venezuela, puntualmente de Maduro, con toda esta... la instancia de entregarle armar a la gente para poder enfrentarse a... Las milicias, que son uno de los mejores del mundo, o sea, algo totalmente irrisorio, digamos, fuera de contexto, en fin, pero que no sorprende un poco de las cosas que se conocen desde allá, cuando lo ven bailando, haciendo estos shows y qué sé yo, de alguna forma desviando un poco la atención. La gente, la que está dentro de Venezuela, la gente de a pie, la gente que se levanta todos los días a trabajar, qué sé yo, ¿en qué situación está? Es parte, o sea, digo, hay una especie de control también de la información interna para no darse cuenta del espectáculo triste que está dando Nicolás Maduro, o puede ser que también hay gente que efectivamente crea todo lo que dice Maduro. En Venezuela no hay medios de comunicación independientes, por lo tanto, las redes, ¿no? Las redes, cuando hay internet, también funciona muy lento. Así que la población está obligada a ver lo poco que se pueda, de acuerdo a las redes sociales, pero también ve mucho el régimen, pero no les creen. Y prueba de esto es lo que ocurrió el 28 de julio, donde la persona con el voto directo, secreto y universal pudo ir y votar por Edmundo González. Incluso, repito, en los centros electorales donde votaban los militares, que son de las personas que están más amenazadas por el régimen y que tienen más presión sobre ellos. Así que sí hay miedo, hay mucha represión. Las personas borran los estados de WhatsApp, borran comunicación, no ponen en las redes sociales, ponen cualquier cosa, viven una realidad como parecida a la de los cubanos, como el cumpleaños, una fiesta, pero cuando hablas con ellos, haces una llamada en confianza, te dicen cuándo va a ser el cambio. O sea, necesitamos salir de esta gente, necesitamos volver a tener democracia, estamos perdiendo la desnutrición infantil venezolana, es alarmante, es lo que dijo María Corina en sus primeros 100 días de gobierno, el punto focal va a ser la nutrición de la población venezolana, que ha perdido, está por debajo del percentil de lo que debería pesar cualquier persona, y más sobre todo de la primera infancia. Así que eso es algo que se necesita, a pesar de los medios de comunicación como el New York Times, por ejemplo, que venden una Venezuela donde es posible seguir con el régimen de Nicolás Maduro. Lo último, mucho se ha especulado respecto a que si eventualmente existe una invasión o lo que sea que exista, digamos, y que se termine el régimen, ¿qué va a pasar después?
algunos planteaban, como ha sido en otros países donde ha intervenido Estados Unidos, que finalmente lo que ha producido ha sido quizá un desastre mayor al que había antes. Estoy hablando de guerras civiles, inestabilidad, anarquía política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, primero, crees que se va a desarrollar en Venezuela si es que aquello llegase a pasar? Si es que existe una oposición realmente unida para poder afrontar estos temas, y si realmente existe una posibilidad de anarquía como ha pasado en otras partes. Hace poquito tuvimos un analista internacional que decía eso, que era una de las posibilidades. ¿Cómo ves tú ese futuro? Posibilidades las hay, pero Venezuela, te puedo decir, en más de 30, 40 años de democracia, nuestro principal aliado comercial fue Estados Unidos. Y con nacionalizados nuestra gran empresa de hidrocarburos. Entonces, no es una relación inédita de lo que va a ocurrir luego en el día D. Además, hay un plan de gobierno que tiene desde María Corina, justo con el presidente Edmundo González, que acaba de ser catalogado, en el día de ayer fue titular, que está muy bien preparado para lo que viene, que incluso Estados Unidos decía, nos quedamos asombrados de lo bien preparados que están para que esto ocurra. ¿Necesitamos apoyo internacional? Sí. ¿Apoyo de Estados Unidos? Sí. Porque van a quedar algunos focos de lo que es el chavismo y ellos van a querer retomar el poder de una u otra forma, pero la mayoría de los venezolanos, más que oposición, es demócratas del mundo, 10 millones que estamos fuera, además que estamos agarrando experiencia de democracia en el mundo. También vamos a aportar a un país que además que se recupera rápidamente por la naturaleza del suelo venezolano, también por el apoyo de países como Estados Unidos y por la experiencia que hemos tenido. Como te digo, nosotros no es primera vez que vamos a tener una relación de Estados Unidos para aquellos que tengan miedo de que Estados Unidos esté en Venezuela por el petróleo. Nosotros ya hemos tenido una relación con Estados Unidos muy buena, además, donde el Producto Interno Bruto de Venezuela era el más alto de la región, siendo Estados Unidos nuestro principal aliado comercial. Así que yo creo que las posibilidades de que haya un caos, una anarquía o focos de violencia expandidos en el territorio nacional son muy pocos respecto a la fuerza que hay de organización a nivel nacional. Guarequina Gutiérrez, abogada y diplomática venezolana, ex embajadora en Chile, académica también de la Universidad del Alba. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Bio Bio. Que le vaya muy bien. Ya, bueno. Nosotros vamos a la pausa y seguimos junto a ustedes. Esto es Hoy por las pantallas de Bio Bio.